bienvenidos. En este video tutorial vamos a conocer el proceso de creación de un logotipo. Inicialmente dibujaremos un boceto en un papel, para luego realizar su construcción y detalles finales en un software de Adobe conocido como Photoshop. Este es utilizado para la creación y edición de imágenes de mapas de VIX. Como ustedes saben, existen dos categorías principales de imágenes. La primera se conoce como imágenes vectoriales, que son representaciones de identidades geométricas, que son creadas en software para la elaboración de gráficos vectoriales. Un ejemplo, Illustrator de Adobe o CorelDRAW de Corel Corporation. Estos son utilizados bajo licencias pagas. Existen versiones open source o libres como OpenOffice Org.draw, que es de Oracle, y LibreOffice Draw. También tenemos INK-Escape o SARA-LX, entre otros. Y la segunda categoría son las imágenes de mapa de VIX. Son imágenes formadas por un conjunto de puntos llamados píxeles. Estas son creadas en software para la elaboración y edición de mapas de VIX, que igualmente pueden ser licenciados como Photoshop de Adobe o Photopaint de Corel, o también encontramos software libre o open source como GIMP de Image Manipulation Program o Picasa de Google. Para este video tutorial realizaremos toda la creación del logotipo en Photoshop, por lo que al final tendremos una imagen de mapa de VIX. Esta la podemos guardar en formatos tipo PSD, que es el formato nativo de Photoshop, o también podemos crear imágenes tipo JPG, PNG o TIFF. También podemos generar un archivo tipo PDF. Primero elaboramos el boceto en una hoja de papel. Un boceto es un dibujo realizado de forma esquemática, sin mucho detalle, a mano alzada, para representar una idea rápida de lo que queremos hacer. En este caso, el logotipo del SENA es el que queremos realizar. Después realizaremos una construcción más esquemática. Tenemos dos opciones. La primera es utilizar el programa de Illustrator y en este programa hacer una geometrización del logo para facilitarnos la construcción después en Photoshop de las partes del logo. La otra opción es mediante el mismo boceto en un papel, sacar unas medidas mediante una regla y elaborar esta construcción del logo, escanearla nuevamente y partir de esta opción. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Photoshop es un programa que trabaja mediante capas, es un programa multicapa. Aquí en la opción de ventana podemos encontrar todas las paletas que tiene Photoshop para trabajar. Dentro de esas se encuentra la paleta capas, que está abierta aquí. Esta es la capa inicial, que es la capa de fondo, que es la imagen que escaneamos del papel. Lo siguiente es que voy a utilizar unas reglas que van a estar acá ubicadas. Si no están ubicadas, las encontramos en vista, reglas, para ocultarla, y vista, reglas, para que vuelvan a aparecer. De aquí voy a sacar unas líneas guía, que puedo acercarme a la izquierda y sobre la regla hacer clic y sacar la línea guía. Esta línea guía la voy a utilizar ya que la hoja no está totalmente recta o escaneada. Si ustedes pueden ver, no está totalmente recta. Entonces las líneas guía me van a ayudar a trabajar mejor esta parte de los elementos del logo. Voy a bajar las líneas guía. Voy a utilizar una línea guía para esta parte. La idea es que voy a hacer medio logo y la otra parte la voy a reflejar. Las líneas guía me van a permitir trabajar mejor los elementos. Voy a acomodar unas líneas guía que me faltan acá. Voy a colocar una acá, otra acá para quedarme en estos puntos de acá, y voy a dejar centrado el fondo. Hay unos elementos o atajos de teclado que nos ayudan a trabajar mejor Photoshop. Control más es para hacer zoom sobre la imagen.
control menos para hacer un zoom, para alejar la imagen. Siempre en esta parte superior observamos el nombre del archivo. En este caso el archivo se llama scena-cámara2.jpg. Es el nombre que le di al archivo cuando escaneé el archivo. 66,7% visualización que tenemos actualmente. Si yo hago, esta es la visualización al 100%, con el 100% estoy viendo el tamaño real del objeto en píxeles. Generalmente se trabaja en visualizaciones de 100, 50 y 25 para no ver pixelada la imagen o borrosa. La tecla Tab lo que nos permite es ocultar los menús y nos amplía el espacio de trabajo. Otro tajo práctico para Photoshop es la barra espaciadora. La barra espaciadora nos permite sacar la herramienta a mano que nos permite desplazar la imagen en cualquier dirección. La primera herramienta que vamos a utilizar para trabajar los elementos es la herramienta pluma. Puedo acceder a ella por atajo de teclado por la letra P, o puedo buscarla aquí en la barra de herramientas. Me sale un título ahí al lado donde está el nombre de la herramienta y entre paréntesis el atajo del teclado. Al teclear P aparece de una vez la herramienta. Tengo dos opciones: hacer una forma o hacer un trazado. En este caso lo que voy a hacer es una forma que no va a tener ningún relleno y va a tener un trazado negro de 2 píxeles de contorno. Las líneas guía pues, me permiten trabajar esta parte, y tengo activada una opción acá en vista que es ajustar, y ajusta a las guías. Voy a hacer el trazado con la herramienta pluma, ubicándome acá, mantengo la tecla Shift para que quede horizontal, Shift para que quede vertical, Shift nuevamente para horizontal, busco este punto final acá, este punto final donde está el trazado, y cierro en la forma final. Eso me crea una capa donde está la forma. La puedo desplazar mediante la herramienta mover, que el atajo de teclado es la letra B. En este caso estoy moviendo la capa. Tengo unas formas de editar la forma mediante esta herramienta, la herramienta de selección. Si yo utilizo la primera opción, lo que hago es mover la forma. Si utilizo la segunda opción, que es la selección directa, me permite modificar los puntos de la forma individualmente. Bueno, una vez realizada esta forma, voy a completar la siguiente parte, que es esta. Pienso reflejar los elementos para que me quede totalmente simétrico el logo. Si ustedes quieren o necesitan, pues pueden colocar otras líneas guía acá para estos puntos. Puedo hacer un zoom para ubicarlos mejor sobre esta línea, sobre esta línea. Puedo ir hacia atrás y voy a hacer este pedazo. Otra vez vuelvo a utilizar la herramienta pluma, sé que está en forma, voy a darle un clic acá, un clic donde finaliza la línea, otro clic acá. En este caso para garantizar que esta línea quede vertical, voy a hacer la línea mejor vertical. Entonces, si ustedes necesitan dar control Z, en este caso ir hacia atrás, en Photoshop es control alt Z, control alt Z, control alt Z, y voy a volver a empezar aquí la línea. Mantengo el Shift, doy clic en este punto, clic en este punto y cierro el trazado, o perdón, la forma acá. La forma que acabamos de realizar me crea automáticamente otra capa. O sea, en este momento tengo
dos capas, una capa forma 1 que fue la inicialmente hecha y forma 2. Yo puedo editar en cualquier momento las propiedades de la forma. Voy a seleccionar forma 1, la inicial, voy a la selección directa y puedo editar el relleno, puedo editar el trazo, puedo editar el contorno, lo mismo para la otra forma. Igual, tengo que tener seleccionado siempre la selección directa para editar las propiedades. Voy a quitarle el trazo. Una vez editado el relleno, voy a duplicar las capas. Tengo dos opciones, tengo varias opciones para duplicar. Una opción es arrastrar la capa y soltarla aquí en las opciones de nueva capa. Automáticamente me crea un duplicado. O simplemente darle clic derecho, duplicar capa. Él me pregunta si quiere duplicar esa capa y le digo aceptar. Esta capa que acabo de crear la voy a mover con la herramienta mover. En este caso es esta. La voy a girar horizontalmente. Edición, transformar trazado, voltear horizontal y él me gira el elemento. Si yo quiero moverlo para que no se me desplace hacia arriba o hacia abajo, tecleo Shift y ubico el elemento donde tiene que ir. El mismo paso voy a utilizar para esta forma. En este momento tengo 4 capas, forma 1, forma 1 copia, forma 2 y forma 2 copia. Yo puedo seleccionar 2 capas de forma, darle clic derecho y le digo combinar formas. Él automáticamente me vuelve esa forma que tenía una sola forma. Tener cuidado de pronto que estén pegadas las capas. Si no están bien pegadas, pues le doy control Z, desplazo la forma hasta que se una a la otra capa, vuelvo a seleccionar y le digo combinar formas. Y lo mismo hago con estas dos. Combinar formas. Entonces tengo una capa que son esta y otra capa que es esta de aquí abajo. Es importante aclarar en este punto que lo que yo estoy haciendo aquí, estas formas, al final me van a generar una imagen en mapa de VIX. No importa que sean formas, sí, al final lo que me genera es una imagen en mapa de VIX construida con píxeles. A diferencia de una imagen que yo pueda hacer en Illustrator, donde mediante una herramienta pluma también puedo generar una forma, pero esta forma sí es totalmente geométrica, es una identidad geométrica donde yo le puedo dar un relleno y si yo hago zoom observamos que es una representación geométrica vectorial. Puedo escalarla y nunca se va a pixelar, a diferencia de la imagen en Photoshop que está construida con píxeles. Voy a utilizar la herramienta círculo. En este caso se conoce como elipse en Photoshop. Al ser una forma, va a seguir guardando los mismos parámetros que vengo trabajando. Si yo hago clic y no utilizo ninguna tecla, hago una elipse. Si tecleo Shift, hago un círculo. Y si además empiezo aquí en la mitad, tecleo Alt y tecleo Shift, empiezo a hacer el círculo desde el centro. Al ser una forma, me crea automáticamente una capa que se llama elipse
Si yo selecciono las tres capas al tiempo y busco la opción o la herramienta alinear, en la parte superior se me despliega una barra de herramientas con esas opciones. Yo puedo alinear los elementos hacia arriba, puedo alinearlos por el centro, puedo alinearlos a la izquierda, a la derecha o con respecto al centro, para garantizar que este círculo está alineado con el centro de estos elementos. Una vez listos los elementos que conforman el logotipo, vamos a generar un texto en esta parte mediante la herramienta texto. En la barra de herramientas se encuentra ubicada aquí a la izquierda con una T, o también puedo mediante acceso directo al teclado teclear la letra T. Seleccionar la T. Tengo dos maneras de generar el texto: hacer un marco y crear un texto de párrafo, o hacer un clic y escribir. En este caso voy a escribir la palabra cena. Voy a utilizar en este caso mayúsculas. Una vez escrito el texto, lo voy a seleccionar con la herramienta mover. Él automáticamente genera una capa. Yo la puedo desplazar. Con la herramienta control T puedo escalar el texto a la medida que lo necesite. Le doy enter una vez finalice la edición de la transformación de tamaño. Si necesito volver a hacer una transformación, vuelvo a utilizar la herramienta control T y lo que hago es deformar el texto. Generalmente siempre se debe deformar proporcionalmente en las esquinas, pero en este caso, ya como es un logotipo predeterminado por el SENA, la letra está dispuesta así. Le voy a dar enter y eso me crea una capa con el tipo de texto. Yo puedo con doble clic cambiar el color, puedo utilizar este mismo color, puedo cambiar el tamaño también desde acá, cambiar el tipo de fuente. En este caso estoy utilizando una Arial y el bordeado es blanco. Bueno, las opciones de fusión las encontramos en este icono, o los encontramos aquí en clic derecho, opciones de fusión. Me permiten generar ciertos estilos en las capas. Si yo activo el bisel, puedo ver qué hace el bisel. Si yo me ubico acá, puedo ver los cambios, los tamaños. Puedo ver, por ejemplo, qué hace el trazo, que me coloca un trazo alrededor. Puedo, por ejemplo, ver qué hace una sombra interior, qué hace un resplandor interior. Superposición de colores. Le puedo colocar un color cualquiera. En superposición de degradado, puedo colocar varios degradados ahí. Superposición de motivos son motivos que tiene ya predeterminado Photoshop. Voy a aplicarle a las capas unos estilos de capa mediante las opciones de fusión. Voy a empezar con esta del SENA, con el texto. Voy a darle clic derecho, opciones de fusión, y voy a entrar al menú de estilo de capa. Lo primero que voy a colocarle es un bisel y relieve a esta letra, y voy a entrar a la capa bisel y relieve y voy a hacer algunos cambios ahí. En el estilo lo voy a dejar por un relieve acolchado, la técnica que sea redondeada, la profundidad la bajamos un poquito a 90, el tamaño lo aumentamos para que se note un poquito más el relieve y le damos 1 para suavizar. Generalmente son valores pequeños,
Si yo subimos mucho los valores, pues no cambia ahí mucho. Entonces 1. El ángulo, este ángulo es como el ángulo de entrada de hacia donde se ve el relieve. Voy a quitarle esta opción de luz global para que estos cambios que estoy haciendo solo me afecte a esta capa y no me afecte a las 3 siguientes. Entonces le voy a quitar esta opción. El ángulo lo voy a colocar en de entrada de 100 y este salida en 69. Voy a cambiar el contorno del resplandor. Está por defecto este. Puedo utilizar este, ¿sí? Pero para lograr el efecto que quiero, voy a utilizar este. Voy a dejarlo sin suavizado y estos valores no los voy a mover. Listo. Además, para que me cambie este tono azul, le voy a colocar un motivo encima que es como una especie de textura, pero esa textura la voy a cambiar por una textura que ya tengo acá que son metálicas. Voy a colocar una que es como un metal rayado y le voy a dar OK. Si yo quiero que este estilo de capa que lo acabo de colocar acá, volverlo a editar, le doy doble clic y él entra de una vez a los estilos de capa y lo puedo volver a editar. Le doy OK. También los puedo desactivar desde acá. Si yo quiero copiarle este mismo estilo a las siguientes dos capas, lo que hago es darle clic derecho, copiar estilo de capa y seleccionar las otras dos y darle pegar estilo de capa. Bueno, ya tenemos el efecto que queríamos, metálico, en todas las capas. Voy a colocarle una capa de fondo que es una textura de metal rayado. Ya la tengo previamente colocada aquí en las carpetas. Es este tipo de textura. Lo voy a arrastrar, voy a buscar Photoshop y lo voy a soltar acá. Es una textura, la misma que utilicé en las letras. Esa lo voy a mover y lo voy a llevar aquí, a esta capa. Lo voy a soltar acá. La voy a colocar aquí atrás, detrás de todo. Y pues es una textura pequeña, es mucho más grande el archivo. Generalmente las texturas se deben dejar del tamaño que se traen, pero en este caso la vamos a escalar con control T. Bueno, ahí después recortamos la imagen. Ahí va a quedar la textura. Voy a recortar la imagen. Tecleo la letra M, que es este marco. Hago un marco que es una selección, una máscara, y activo la opción donde dice imagen, recortar. Selecciono mover y con control D desactivo la selección. Vamos a resaltar un poco las letras del fondo metálico. Entonces, además del estilo que tiene, voy a darle doble clic al estilo y voy a agregarle una sombra paralela a las letras para resaltarlas un poco del fondo. La distancia la puedo mover acá, la extensión, el tamaño, la difuminación de la sombra y le digo OK. Voy a hacer lo mismo para las otras, entonces voy a darle copiar estilo de capa, seleccionar las dos y pegar al estilo de capa. Voy a agregar dos capas más para resaltar un poco mejor el logo del fondo. Voy a crear primero una capa que va a estar aquí adelante del fondo, una capa nueva con este botón, crear capa nueva. A esa capa le voy a dar un degradado, entonces yo puedo ir a la herramienta degradado o bote de pintura
dar el clic y me salen estas tres opciones: herramienta de degradado, bote de pintura y colocar material 3D. Como quiero es un degradado, le doy degradado y me salen aquí las opciones de los tipos de degradado que puedo hacer y la forma del degradado. Voy a hacer un degradado que va a ser de blanco a negro como está aquí, entonces no lo voy a mover. Y el tipo de degradado que voy a hacer es un radial. Este es lineal, este es radial, te voy a utilizar un radial. Si yo hago clic en el centro y me voy hacia una esquina, él lo que hace es ese tipo de degradado. Voy a utilizar unas opciones interesantes de Photoshop que son los modos de fusión. Los modos de fusión es la manera como se mezcla una capa con la otra. En este caso tengo la textura de metal y el fondo que utilicé para dibujar. Si yo le doy la opción de colocar el modo de fusión en multiplicar, lo que hace es que multiplica este fondo con respecto al fondo que hay abajo. En este caso me deja ver un poco la textura. Si yo modifico la opacidad, ¿sí? Lo que hago es que genera un poco más de contraste entre las esquinas y el centro, ¿sí? Que es lo que quería. Voy a seleccionar la capa fondo y la voy a desplazar aquí a la mitad para generar un efecto de que se vea el trazo que utilicé a lápiz entre el logo y el fondo. Si yo quiero arrastrar la capa fondo, acá no se va a dejar arrastrar porque está bloqueada y es un fondo, un background en inglés. Lo que hago es doble clic, vuelvo esa capa fondo una capa y ahora sí la puedo arrastrar y soltarla acá. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar un modo de fusión para esta que es superponer. Lo que él hace es una superposición entre esta capa, esta y la textura. Si yo le doy, por ejemplo, multiplicar, ¿sí? Puedo bajar la opacidad. Que esta es multiplicar, esta es multiplicar, esta es una capa normal, ¿sí? Yo puedo jugar un poco con los tipos de o modos de fusión. Bueno, finalmente, si yo quiero, no quiero ver las líneas guía, vengo aquí a vista, en donde dice mostrar, quito las líneas guía. Bueno, voy a cambiar esta aquí a superponer para ver cómo se ve. Me gusta más, entonces vamos a dejar esta en superponer y esta en multiplicar. Le puedo bajar la opacidad de la superposición y puedo bajar la opacidad de multiplicar o subirla. Vamos a dejarle ese efecto y ya finalmente vamos a guardar el archivo. Archivo, guardar como. PSD es el archivo nativo de Photoshop. Voy a crear aquí una carpeta nueva. Logo, escena, PSD. Guardar. PSD lo que me permite es que si yo voy a volver a abrir este archivo, abrir, está aquí el logo del Sena, él mantiene todas estas capas y las puedo volver a editar. Si le doy archivo, guardar como, imagen JPG, se llama logo del Sena JPG y lo puedo guardar y me salen las opciones de JPG. Archivo, guardar como PNG, en este caso logo Sena PNG es un archivo de imagen. Archivo, guardar como TIFF, y esos son tipos de imagen también. Finalmente puedo guardar el archivo, hacer una automatización que se llama presentación en PDF, añadir archivos abiertos, que son todos los archivos abiertos que yo tengo acá,
Voy a dejar solamente el que estoy trabajando. Este, le doy guardar. Voy a utilizarlo en la misma capa donde estamos guardando todo. Y voy a guardarlo acá. Genera un archivo de alta calidad, guardar PDF. Si yo reviso, son todos los tipos de archivo que trabajé. Imagen JPG, imagen PNG, el archivo PSD y el archivo PDF.